Luz, esto es CRA, canalización resonante áurea. Bueno, quería hacer este pequeño video programa para aclarar ciertas cuestiones, más que nada aclarar el desde dónde partiremos de este viaje. Porque la iniciación es eso, es un viaje. Bueno, la iniciación es justamente iniciarse en algo. No es más que eso, es una simple iniciación. Ahora el viaje de lo denso a lo sutil, que es el que debemos realizar en esta nueva era, ya que el viaje de lo sutil a lo denso es el nacimiento mismo. O sea, nosotros cuando nacimos, cuando reencarnamos, mejor dicho, en este momento, hicimos un viaje de lo sutil a lo denso. Ahora, la cuestión es ir de lo denso a lo sutil. ¿Para qué? Para luego traer a lo denso aquello que queremos manifestar en nuestra propia realidad. Y ese viaje es lo que se conoce como sublimación. Bueno, la sublimación, por supuesto, consta de la transmutación de la energía sexual, pero de este tema vamos a hablar en futuros videos, ya que la energía sexual es el paso 9 de los 11 pasos de la magia. Ahora, ¿qué es la magia? Bueno, el paradigma de la magia, porque no deja de ser un paradigma. A ver, ¿qué es paradigma? Paradigma es un dicho matriz paralelo. Paradigma quiere decir dicho matriz paralelo. Entonces, por ejemplo, los paradigmas imperantes, los 4 paradigmas imperantes, son paradigmas porque nos dicen la realidad desde afuera. O sea, nos generan la realidad desde afuera. La política, la ciencia, la economía y la religión nos dictan desde afuera qué. Nos dictan qué podemos, qué no podemos, qué debemos o qué no debemos. O sea, el poder, el deber, el saber y el tener. Tener poder, deber, la religión, saber la ciencia y tener la economía, poder la política, perdón. El poder, puedo o no puedo, la política, el poder del poder. La religión, debo o no debo. La ciencia, sé o no sé, si no sé, no hablo, por ejemplo. Y es todo lo contrario, hay que hablar para saber y escucharse. Y la economía, que es tengo o no tengo, si no tengo dinero no puedo hacerlo, bueno. Esto en el diagrama de Peirce, por ejemplo, digámoslo. Bueno, esto sería el mapa de la magia, el símbolo de la magia, digamos. Ahora los 4 paradigmas son los que crean la cárcel, poniendo al yo, al ego, en el centro de nuestra realidad. Y los 4 paradigmas imperantes alrededor, generando nuestra realidad desde afuera. Ahora la magia, bueno, como te decía, esto en el Peirce se ve reflejado como los 4 estados, de las 4 cárceles, los 4 estados de emergencia que el yo te va armando, que es lo posible, lo imposible, lo contingente y lo necesario, donde lo posible, donde generalmente empezamos por lo posible, luego saltamos a lo imposible, de lo imposible pasamos a lo necesario,
y de lo necesario pasamos a lo contingente. La contingencia es, a veces sucede o a veces no, o sea, puede ocurrir o puede no ocurrir. La contingencia también es crecimiento. Lo necesario, o sea, yo necesito, no sé, necesito dinero para comprarme una casa, no. O también lo necesario sería la mirada en el otro, o sea, cuando lo imposible que es el desde dónde yo genero mi realidad, si eso, cuando el yo no se detiene ante lo imposible, o sea, ante la falla en el desde dónde de uno mismo, generalmente necesita la mirada en el otro, o sea, busca la falla en el otro. Bueno, ahora no quiero entrar en este tema. Pues simplemente este video es para aclarar un poco estas cuestiones, para luego vendrá una serie muy importante en el canal donde vamos a acomodar todos estos temas. Bueno, eh, eso que te acabo de decir sería la generación de la realidad, de la creación de la realidad desde el yo, desde el ego. Sería la creación de la realidad desde los paradigmas imperantes, o sea, lo de afuera genera nuestra realidad, que eso es lo cotidiano de todos los días, ¿no? Ahora, ese proceso de creación de la realidad se puede realizar de tres diferentes maneras, desde el yo, como te acabo de decir, que justamente es lo que no debemos hacer, lo que todas las culturas originarias nos advierten que no debemos hacer, y que, por supuesto, hacemos de manera cotidiana, generamos desde el ego, desde el yo. También podemos crear desde la magia, o sea, podemos crear desde el yo, desde la magia o desde la divinidad. Crear desde la divinidad es lo que acabo de decir en el principio de este video, que sería el pase de lo sutil a lo denso y de lo denso a lo sutil. De lo sutil a lo denso y de lo denso a lo sutil. O sea, cuando estás en lo denso, mantener la mirada en lo sutil. Cuando estás en lo sutil, mantener la mirada en lo denso. Cuando estás en lo sutil, o sea, cuando alcanzaste eso que querías lograr con tu resultado, ahora tenés que traer ese resultado a este plano, digamos, a esta realidad. Que eso es justamente de lo sutil, ese viaje. Eso es la sublimación, que se hace a través de la energía. Bueno, ahora, esto es lo que justamente el gran problema de la humanidad. Es eso, es esa eterna pelea entre lo humano y lo divino, porque lo divino no quiere que el humano acceda al fuego de lo divino en condición de humano, sino que debemos, o sea, no podemos acceder desde lo humano a lo divino. Sí podemos hacer ese viaje de sublimación, de lo denso a lo sutil y de lo sutil a lo denso, pero nunca como humanos, o sea, como la iglesia, por ejemplo, que desde lo humano quiere alcanzar lo divino y nada que ver. Pero bueno, esto también va a ser tema para otros videos. Ahora, la creación desde la magia, que podríamos decir que es preferible crear desde la magia que desde el yo, por supuesto. Ahora, lo ideal, lo que debemos hacer, o sea, nuestro objetivo es alcanzar esa divinidad creadora, entonces debemos alcanzar la creación desde lo divino. Ahora, si no, lo que nos queda es crear desde el paradigma de la magia. ¿Por qué? Porque la creación desde lo divino te va a exigir magia también, pero no va a dejar que el yo
te marque el límite. Digamos que no, la creación desde lo divino te va a exigir la utilización de la magia, digamos, de los 11 pasos de la magia, del vacío, del vaciamiento, del ego, de la creación desde ese vacío, bueno, etcétera. Pero no va a dejar que el yo te marque el límite. Ahora, la creación desde la magia, todavía hay riesgos de que el yo te encarcele en alguna de esas cuestiones, que después vamos a ver. Por eso hay magia negra y magia blanca. O sea, la magia negra sería intentar cambiar al otro, que está prohibido. No podemos cambiar al otro, porque eso es magia negra. La magia blanca es la creación de la realidad propia. Ahora, entonces, ¿qué es crear desde la magia? Bueno, justamente ese vacío, o sea, la magia, por eso bueno, te voy a mostrar el mapa completo. Bueno, no importa, después lo voy a mostrar. Pero crear desde la magia, o sea, sería dejar de rebotar estas 4 cuestiones, o sea, dejar de rebotar de lo posible a lo imposible, de lo imposible a lo necesario y de lo necesario a lo contingente, y ese círculo de baba constante, y cruzar por el centro del Pierce, en diagonal. O sea, eso lleva, eso, la magia, o sea, ¿por qué por el centro, el cruce? Porque de esa manera vaciamos. Por eso desde el vacío se crea la realidad. Esto lo dice hasta la física cuántica. Entonces vaciamos al yo del lugar de paradigma, vaciamos del lugar de paradigma esos 4 paradigmas imperantes. Ese es el famoso vaciamiento del ego. Entonces desde el vacío podemos crear. Ahora, ¿cómo es ese proceso de creación desde la magia? Bueno, una vez que te vaciaste, es un proceso de 11 fases, de 11 pasos en 4 fases. Es como decir una carrera universitaria, en 4 años vos tenés 11 materias. Bueno, esto es lo mismo, en 4 fases vos tenés 11 pasos. Esas 4 fases sería guerrero, mercader, sacerdote y mago. La triple iniciación, guerrero, mercader y sacerdote. Esa es la verdadera triple iniciación. Hermes Trismegisto, el 3 veces grande. ¿Por qué? Porque se graduó de guerrero, de mercader, de sacerdote y de sacerdote. Y el mago sería el que unifica esas cuestiones. Por eso vemos que de vuelta 4. Ahora, la magia también utiliza los 4 paradigmas imperantes, por supuesto, pero no dejan que esos 4 paradigmas te encierren, atrapando al yo en el centro de tu realidad. Y por el contrario, esto permite que esto se abra. En vez de cerrarse en vos, se abre. Es como una llave que... Entonces ya esos 4 glifos no vuelven a encarcelarte, sino que te generan, que te permiten crear tu realidad, expandirte. Entonces la triple iniciación es por eso. Esto es lo que te decía, por ejemplo, recién, de traer de lo sutil a lo denso tu resultado. Eso sería la negociación. O sea, el mercader es el que negocia. ¿Negocia qué? Lo interno con lo externo. Es por eso el sacerdote sería el puente. Ahora, un puente puede unirte o separarte de una cuestión, ojo. Y el guerrero, que siempre es la primera fase, tiene por objetivo darse cuenta de que la lucha nunca jamás es hacia afuera. O sea, está prohibido luchar hacia afuera. O sea, la lucha es interna. O sea, ese es el camino del guerrero. Comprender que la lucha es interna, no externa. Para encontrarse a sí mismo y pasar de guerrero
a mercader, que es el que empieza a negociar eso interior, o sea, empieza a negociar afuera, lo de adentro con lo de afuera. O sea, claramente ahí estamos empezando a negociar esa cuestión que queremos plasmar en nuestra realidad, en nuestro resultado, a ver si realmente podemos plasmarlo o no. Y el sacerdote, que es el que hace el puente de lo humano a lo divino, que une o que separa ambas cuestiones. Y el mago, que unifica todas las cuestiones, que es el que está en el centro creando la realidad. Ahora, esas fases, esas 3 fases, se encuentran en los 11 pasos distribuidas. Entonces los 11 pasos sería el paso 1, la idea, el paso 2, la palabra, y el paso 3, el sentimiento, que ahí tenemos también 3 que van juntas: pensamiento, palabra y emoción, pensamiento, palabra y sentimiento, pensamiento, palabra y sentimiento. Pensamiento, palabra y sentimiento son los que activan, digamos, podríamos decir, esa magia. O digamos que activan esta cuestión, ¿no? ¿Para qué? Para que en el paso 4 el universo te empiece a dar las señales. Paso 4, las señales. Señales de que si lo que vos estás poniendo en cuestión, o sea, lo que vos estás, si estás bendiciendo, si estás diciendo bien, o si estás maldiciendo, si estás diciendo mal. O sea, te va a tirar las señales correctas o incorrectas, o sea, o positivas o negativas. Señales de que vas por buen camino o señales de que no. Y el paso 5 sería el examen previo, donde vos podés dilucidar las últimas cuestiones antes de soltar la flecha, porque el paso 6 sería la explosión de la energía. La primera mitad de método, que es del paso 1 al paso 5, sería proceso interno. Y la segunda mitad de método, del paso 5 al paso 10, sería lo externo. Entonces el paso 5 sería el Peirce, justamente el mapa del mago, el diagrama de Peirce, sería el paso 5, que es el que nos va a permitir darnos ese examen para poder vislumbrar las últimas cuestiones antes de soltar la flecha. Quedará o no en el blanco. Entonces, paso 1, la idea. El caos de la idea. La ilusión. El paso 2, la palabra. O sea, decir eso. ¿Para qué? Para que en el paso 3, escucharnos si estamos diciendo bien o no. Por eso el paso 3 es el paso 3 es la forma. O sea, generalmente cuando queremos hacer algo nos preguntamos cómo lo hacemos. Y eso es el error mayor, porque el cómo, la forma, es el paso 3, no el paso 1. Si vos no dijiste bien qué querés lograr, es imposible que sepas cómo. O sea, el cómo, la forma, te la da el universo. Si vos pusiste bien la semilla de lo que querías lograr con tu resultado, si vos dijiste bien ese caos de ideas, si nombraste bien lo que querías lograr. Nunca debemos buscar cómo, sino qué queremos hacer. Por eso el cómo te lo va a tirar el universo por casualidad. No causalidad, sino casualidad. Que la casualidad, o sea, la casualización de la realidad, sería el paso 7 justamente. O sea, dijimos paso 6 la energía, paso 7 la casualidad, donde explota la magia.
definitivamente. O sea, si yo lo estoy generando, ¿por qué no lo llamo causalidad? No. ¿Por qué? Porque no voy a generar. ¿Cómo lo voy a causar? Porque justamente te decía, por eso te decía, el cómo, la forma te la va a tirar el universo. Por casualidad. O sea, lo que yo voy a causar es la casualidad. O sea, yo voy a causar la casualidad. Yo voy a causar que por casualidad me llegue eso que yo necesito del universo. O sea, que el universo por casualidad me dé lo que yo necesito. Porque yo puse bien, claro, exacto, dije bien lo que quería lograr. Vemos que hay una relación entre todo esto. Bueno, el paso 8. El paso 8 sería ese mercader que te decía que es el que va a negociar. Por eso el 8 son dos círculos unidos. O sea, como es arriba, como es abajo. Pero también como es adentro, es afuera. Como es arriba, es abajo. Como es adentro, es afuera. Ahí empieza esa negociación. Por eso el guerrero creo que está del paso 1 al paso 5. Creo, algo así. Bueno, no importa ahora, pero el guerrero, el mercader paso 8, el sacerdote sería el paso 9, el paso 9, la energía sexual. Ahí está el puente, justamente, porque en el paso 10 vamos a dar luz, vamos a parir ese resultado. Claramente. Entonces, no se trata más no se trata más bueno, no se trata de otra cosa de que unir fuerzas sexuales, unir ambas polaridades, femenino y masculino, pero claramente hay que unir ambos hemisferios cerebrales, hemisferio izquierdo y hemisferio derecho, para crear sincronicidades. Esas sincronicidades es lo mismo que decir casualidades. Bien. La gran pregunta. ¿Y el paso 11? Y bueno, el paso 11 es el paso oculto, justamente, del cual ninguna de las culturas originarias nos habla. Siempre vemos 10 pasos. El paso 11 está oculto. ¿Por qué? Porque el paso 11 es el maestro que se encuentra entre paso y paso. Entre cada uno de los pasos tenemos al gran maestro. Uno más uno. Uno más uno. O sea, es el maestro que entre paso y paso, sería el ego, el yo, que entre paso y paso nos va a hacer obstáculos. Nos va a hacer obstáculos para que nosotros no alcancemos nuestros resultados. Por eso está claro que, por eso te decía que podemos crear desde la magia, pero también no deja de ser otro paradigma. O sea, desde la magia todavía nos puede atrapar el yo. Sin ir más lejos, magia significa maya, y maya significa ilusión. Pero ¿qué pasa? Que el mago utiliza, por eso la ley de la atracción sería el paso 1, simplemente el paso 1. La ley de la atracción no es más que el paso 1. O sea, con eso no generamos realidad. Bueno, no te quiero marear más. Voy a cerrar acá. Creo que ya hay algunas cuestiones ordenadas por acá. Simplemente esa es la idea de este video. Ordenar un poco estas cuestiones, como dije, que iba a ir ordenándolas de a poquito, con tiempo, con calma,
para que entiendas de qué se trata todo esto, porque la idea es generar nuestra propia realidad, no que esto te suene a chino. ¿Mm? O sea, mi idea, aunque sea, por lo menos, siempre, como siempre fue, simplificar las cosas, o sea, transmitir lo más simplificado posible el mensaje para que a vos te llegue.